Hola, ¿cómo están? Seguimos con las propiedades de vectores. En este caso vamos a ver algunas más que nos pueden servir como en el video anterior. Una de las primeras es, como ustedes tienen el vector nulo, que es el vector 0, ¿sí? Y lo suman con cualquier otro vector, esa suma generalmente lo que da es el mismo vector, ¿sí? Justamente es el nulo porque se aplica la operación, pero el resultado es el mismo. Luego tenemos ¿qué pasa? Este es el nulo de la suma. ¿Qué pasa con el nulo del producto? ¿Sí? El nulo del producto es el número 1, el escalar 1. Porque yo al multiplicarlo, ¿sí?, por 1 al mismo vector, me queda el mismo vector, o sea, el nulo de la multiplicación. Luego otra de las propiedades que tenemos es cuál es el contrario, cuál es el inverso de un vector. Generalmente, para que un vector sumando me dé el vector nulo, tengo que sumarlo con el mismo vector pero de signo contrario, o sea, de dirección contraria, menos 1 por ese vector. Otra de las formas de decirlo es que ese menos p, ese vector, va a ser menos 1, el escalar menos 1 por el vector en cuestión. Y otra de las cosas que podemos sacar es que cuando mezclamos, cuando multiplicamos el vector 0, ¿sí?, o mejor dicho, no el vector 0, sino el número 0, el escalar 0 con cualquier vector, obviamente esto lo que nos da es el vector nulo, ¿sí? El vector 0 porque es un caso especial de multiplicación por un escalar. Yo multiplico y ahí lo que hago es distribuir para que me quede el vector nulo. ¿Ok? Entonces estas son todas las propiedades que vamos a ver. Ahora vamos a ver un par de operaciones más de este tema. Entonces, por ejemplo, una de las propiedades es operaciones es el producto interno o producto escalar. Ojo con esto, porque no es producto por escalar, sino que es producto escalar a secas. Muy importante esta definición para que se entienda la diferencia entre multiplicar un vector por un número que es una sola dimensión con varias. Entonces, atenti con esto. Yo voy a tener dos vectores en R2, que es el vector B, que lo defino con las componentes B1 y B2. Luego voy a tener el vector W, que tiene sus componentes W1, W2. Obviamente, como ustedes ven acá, tanto B como W pertenecen a R2, o sea, tienen dos dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este caso? Que el producto interno es una definición, ¿sí? O sea, esto ya les digo, todas las operaciones tienen una definición que cumple con un cierto requisito, ¿sí?, una función. Entonces, ¿cómo se multiplica? ¿Cuál es la definición de producto interno? Es muy simple. Yo cuando hago esto es como si estuviera, entre comillas, multiplicando vectores. Es una forma coloquial de decirlo. Si no lo pongo por favor en el examen porque está mal escrito. Entonces, cuando hago el producto escalar, ¿qué es lo que hago básicamente? Yo tengo los dos vectores, ¿sí?, con las dos componentes, B1 con B2, y estoy haciendo el producto con W1, W2. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, lo que voy a hacer es tomar el primero de cada uno y los voy a multiplicar, ¿sí? Los voy a multiplicar, le pongo un puntito para multiplicación. A esa multiplicación le voy a sumar otra multiplicación que es la de los segundos con vectores componentes. O sea, en este caso hago una multiplicación y hago la suma. Entonces, en este caso, esto me va a quedar B1 por W1, que es el resultado de esta cuenta, más, y ahí le sumo el resultado de esta otra. Entonces ahí hago más B2 por W2. Y ese es el resultado, o sea, lo que nos da es un número, ¿sí? El producto interno, producto escalar, el resultado es un escalar, por eso se llama producto escalar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos en R3? En R3 es exactamente lo mismo haciendo la extensión de lo que venimos viendo, ¿no? Yo voy a tener B1, B, vamos a decir el vector B, ahora con tres componentes, B1, B2, B3. Mismo para el W, que tengo W1, W2 y W3. Y cuando hago B por W, esto me va a quedar este por este, más este por este, más este por este. Y todo esto me va a quedar dado en un determinado escalar. Entonces, dicho esto, ¿sí?, ¿cuáles son las propiedades que tiene este producto escalar? ¿Cuáles son las propiedades? La primera es saber que son conmutativas, es decir, si yo hago un producto entre estos dos, primero B y después W, es lo mismo que lo haga al revés. Por eso tiene la similitud con la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto.
Otra de las propiedades es que es distributiva, o sea, imagínense que yo tengo una multiplicación de un vector b con una suma de dos vectores w y otro vector z. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer primero el producto de b con w, que es el que está afuera, y luego la suma de el otro producto de b con z. ¿Qué me va a quedar en ese caso? Me va a quedar b por w más b por z. ¿Sí? Ese es el resultado del producto. Idem si yo aplico otra de las maneras de ver esto, que es aplicando esta propiedad primera que tenemos acá, es si yo hago la suma de los dos vectores al principio y luego hago la distributiva. El resultado de este es exactamente igual. ¿Qué pasa con un escalar o las terceras propiedades? Imagínense que yo tengo un número k que pertenece a los números reales. Entonces, cuando yo haga este número por un vector y a su vez multiplique, o sea, de este producto escalar, producto por escalar, ojo, producto por escalar, lo multiplique con otro que es el W, que es ahora sí este bloque, y esto es producto por, o sea, producto escalar, ¿qué es lo que va a pasar? Es que lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir de esta otra, es decir, multiplicándolo como si fuera un vector, o sea, como si fuera el número por el producto escalar, que esto nos va a dar un número. Recuerden siempre que el producto por escalar es vector por vector y esto nos da un número, ¿sí? Esto parece trivial, pero van a ver cómo lo van a aplicar más adelante. Otra de las cosas es qué pasa cuando yo tengo el vector nulo, ¿sí? Imagínense que mi vector estrella va a ser mi vector nulo, que es el 0. Entonces, cuando yo haga el producto escalar de esos dos nulos, va a ser nulo por nulo. Y nulo, por la definición de esta operación, va a ser 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, pues en el caso de que sea R2, y me va a dar el número 0. Entonces es muy importante esto para tenerlo en cuenta, ¿sí? Obviamente tiene sentido. ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos vectores que no son 0? Imagínense, otra de las propiedades es que, imagínense que yo, por ejemplo, tengo un vector b que sea distinto del vector nulo, es decir, que alguna de las, o sea, de que de las componentes por lo menos una sea distinta de 0. Eso quiere decir que no sea este pack de ceros. Lo que va a pasar es que cuando yo haga el producto escalar, acuérdense que esto da un número, ¿sí? Bueno, el producto escalar como número siempre da mayor que 0. Esto es una regla. Es así, no, o sea, por la definición que vamos a ver más adelante de por qué da de esta manera, ¿sí? O sea, da siempre un número positivo. Entonces, la idea acá es que nosotros después otra definición que tenemos de los vectores es, que eso lo vamos a ver en la guía 5, es definir el producto escalar como el ángulo entre, o sea, tener en cuenta el módulo y el ángulo entre los dos vectores. No lo vamos a ver ahora mismo porque yo quiero respetar el orden de las guías de CBC, pero sepan que otra definición de producto escalar es esa. También vamos para verla rápidamente. Si yo tengo un vector b por otro vector w, imagínense que en este caso tengo b y w, estos dos vectores en sí tienen un ángulo determinado, ¿sí? Que es el ángulo θ. Entonces, otra forma de definirlo es módulo de uno de los vectores por módulo del otro de los vectores y luego multiplico por el coseno del ángulo entre esos vectores. Entonces, y el ángulo siempre se define como el ángulo o el menor ángulo, que es el ángulo agudo. Entonces, en este caso, o el menor ángulo, que es el ángulo no agudo, pero digamos el menor ángulo centroso. Entonces, en este caso se puede definir de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora otra forma de multiplicar los vectores, que es el llamado producto vectorial. Otra forma de multiplicarlos muy interesante y con muchas aplicaciones. Esto es solamente aplicable al espacio, o sea a R3. No van a ver producto vectorial en el plano, ni tampoco en R a la n, porque es una definición puramente de física esto, o sea que no tiene sentido para otras cosas. Yo voy a tener dos vectores, b y w, que van a tener tres dimensiones los dos, ¿sí? Pertenecientes a R a la 3. Entonces, el producto vectorial se escribe de esta manera, como con una cruz. Acuérdense que el producto escalar se escribía con un punto. Esto es para que ustedes entiendan la diferencia de notación entre una y la otra. Entonces, ¿cómo se define esta multiplicación especial? Y acá, ustedes todavía hasta este orden no vieron lo que es determinante, ¿sí? Pero entiendan lo siguiente. Yo tengo B, que va a ser B1, B2, B3, ¿ok? Y luego tengo W, que va a ser W1, W2, W3.
Entonces yo para hacer el producto de estos dos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo se lo voy a mostrar con determinantes. No hace falta que lo hagan así acá, pero para que entiendan el resultado. Yo tengo los versores, como tengo en el espacio, ¿sí? Yo como tengo R3, que son por ejemplo los tres ejes X y Z, tengo lo que se llaman versores fundamentales. O sea, para decirlo claramente, son vectores que acompañan a los... acá va en Z, disculpen, fue un error, acá J. Perfecto. Entonces, yo tengo los tres versores fundamentales, que básicamente son los que acompañan a los ejes. Eso lo vamos a definir más adelante, así que por ahora créanmelo. Entonces tengo B1, B2, B3 y luego tengo W1, W2 y W3. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Este producto vectorial da un vector y va a dar un vector de tres lugares. Entonces yo ahora les cuento cómo se hace la cuenta para cada uno. En el primer lugar, que es este, va a ser B2 por 2, o sea, voy a tapar esto, ¿sí? Voy a seguir el orden de la primera fila y voy a tapar estos dos. Entonces digo I por, y voy a hacer I, que es la primera posición. Esta es la posición I, esta es la posición en J y esta es la posición en K, que a su vez corresponden al eje X, al eje Y, al eje Z. Les recomiendo vean mi video de este tema para entender más a fondo de qué se trata. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tapo, estoy trabajando con I. Entonces tapo estos dos y lo que voy a hacer es quedarme con esto. ¿Y cómo hago la multiplicación? Es B2 por W3, ¿sí? B2 por W3 menos B2 por B3, W2 por B3, ¿sí? Y toda esa resta es lo que va a ir en este lugar. Cuando voy del otro lado, cuando voy a J, la resta se invierte, o sea, tapo columna y fila de J y me voy a quedar con, fíjense, tapo estos dos y me voy a quedar con B1, B3, W1, W3. Entonces, acá es al revés, acá lo que hago es B1, W1 por B3, ¿sí? O al revés, B3 por W1, menos B1 por W3. ¿Sí? Vamos a separarlo así para que no nos hagamos mezcla con los vectores. Y luego tenemos el otro, que es finalmente el tercero, que también tapamos en K, tapamos fila y columna, y nos va a quedar B1 por W2 menos W1 por B2. Entonces vamos a tener B2 por W3, no, perdón, B1 por W2 menos B2 por W1. ¿Sí? Entonces, para que se vaya entendiendo. Entonces ahí tenemos el resultado del producto vectorial. No se entiende mucho por ahora, no se preocupen porque esto viene más adelante. Pero vamos a ver las propiedades que tiene este vector. Acuérdense, esta regla a mí me sirve para poder sacarlo sin inconvenientes. Vamos a ver qué propiedades tiene este arreglo vectorial. Por ejemplo, yo tengo la primera, yo tengo el producto de estos dos vectores no es conmutativo. O sea, yo multiplicar B por W no es lo mismo que hacerlo al revés, que hacer de W a B. O sea, para hacerlo al revés, el resultado me va a quedar, o sea, en el sentido inverso. ¿Sí? Me va a quedar en el sentido inverso. Para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, porque ya les digo, la definición es entender esto, pero está bueno. Yo imagínense que estoy en el espacio, ¿ok? Imagínense que, bueno, yo tengo los ejes X, el eje Y y el eje Z, distintamente del orden, y tengo dos vectores. Tengo el vector B, que es este, y tengo el vector W, que es este otro. En el espacio, ustedes se pueden mover con mucha más libertad que en el plano, obviamente. Entonces, el producto vectorial básicamente lo que hace es definir cuál es el vector que es perpendicular a los dos. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo puedo saber que por ejemplo, yo para estos dos vectores, si ustedes se fijan, estos dos vectores pueden estar contenidos en un plano, en una región del espacio que es un plano en el espacio, ¿se entiende? O sea, como si fuera, imagínense una hoja de papel, ¿sí? En una habitación. La hoja de papel es un segmento del plano de todo el espacio. Entonces, ese plano, ¿sí? El producto, por ejemplo, de BW, yo lo puedo recorrer y me va a dar así, me va a dar un vector perpendicular a los dos, ¿sí? En este sentido. Si yo lo hago al revés, es el mismo vector, pero que apunta en el otro sentido. Esto para que se entienda bien esto. Por ahora no se preocupen porque, ya les digo, se aplica mejor o se entiende mejor cuando uno va a los ejercicios. Entonces, segunda propiedad que tenemos en este caso, tenemos que cuando tenemos un vector, ¿sí? Un producto escalar, producto vectorial de la suma de dos vectores, de W más Z, se cumple la propiedad distributiva que hemos visto antes. O sea, yo para este caso hago
primero el producto con W y luego hago el producto con Z. Y después cumplo la suma de los dos. Entonces esto me va a quedar, observen así, me va a quedar como B por W más B por Z. O sea, hago la distributiva en los dos casos. ¿Sí? Y lo mismo, o sea, y en este caso, hacerlo al revés no me da lo mismo. ¿Sí? Porque si yo hago W más Z por B, fíjense que hago distributiva de vuelta, me da W por B más Z, más ZB. Que en este caso, si ustedes observan, son contrarias, o sea, a lo que nos había dado en el otro ejercicio. ¿Sí? Eso es todo por ahora. Por favor, ven al siguiente video con el que seguimos con este tema y nos vemos más adelante. Por favor, si les haya gustado, suscríbanse a mi canal para ver más videos así. Muchas gracias.